Hoy quiero compartir esta palabra contigo acerca de lo que es aumentar la pasión, y esto tiene que ver con el ejemplo de la vida de Pablo. Cuando nosotros tomamos en consideración lo que fue el llamado de Dios para su vida, vemos que la visión que él recibió de parte de Dios, pues lo llevó a estar siempre en la voluntad de Dios. Pablo es quien dice en sus cartas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él hablaba de su salvación, de su caminar con Dios, y decir que realmente él no pretendía ya haber alcanzado la salvación, sino que proseguía a la meta. Es Pablo quien dijo que todo lo estimaba por basura con tal de llegar al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que todo esto es parte de la visión que él recibió cuando Jesús tuvo un encuentro con él. Por eso en esta mañana yo quiero hablar acerca de la visión de Pablo, y vamos a verlo en el capítulo 26 de Hechos, donde ahí vemos que Pablo, por causa de su ministerio que le había dado el Señor de compartir el evangelio no solamente a judíos, sino a los gentiles, pues le había creado muchos problemas, muchas dificultades con el pueblo de Israel, con los fariseos. Y vemos entonces que aquí en el capítulo 26 de Hechos, Pablo fue arrestado. Lo iban a trasladar a Roma porque él así lo pidió, y vemos que durante todo este proceso que lo llevaban de un lado para otro para ser enjuiciado, porque los líderes de los judíos querían matarlo. Era tanto el odio que tenían con él que querían matarlo y buscaban cualquier oportunidad para llevarlo a cabo. Entonces, yo te quiero animar que puedas tú leer en casa, pero que en verdad leas del capítulo 21 de Hechos hasta el capítulo 28. Aquí está todo este proceso, podemos decir, esta etapa tan difícil de Pablo, porque ahí tú te vas a dar cuenta que a pesar de todo lo que venía a su vida, que era muy difícil, era contrario, estuvo en riesgo de perder la vida, pues él perseveraba. Él se mantenía firme, él no tenía temor. De hecho, en el capítulo 21, cuando tú lo lees, te vas a dar cuenta que llegó un profeta, el profeta Agabo, y él profetizó agarrando el cinturón de Pablo sin saberlo, y se amarró pies y manos y dijo: al dueño de este cinturón le van a hacer esto en Jerusalén. Entonces, ¿te imaginas? Todos los que estaban ahí reunidos, Pablo mismo, pues imagina, llega el profeta, agarra el cinturón, se amarra pies y manos y profetiza: al dueño de este cinturón le va a acontecer esto en Jerusalén. ¿Cuál crees que haya sido la reacción de los que estaban ahí? Pablo, ¿no? Ese cinturón es de Pablo. A lo mejor otros dijeron: qué bueno que no es el mío, ¿verdad? Podemos pensar en muchas reacciones, pero al final de cuentas, esto recayó sobre lo que iba a venir sobre Pablo. Y entonces todos los hermanos que estaban ahí presentes, todos los que sabían que iba a pasar con él, pues empezaron a animarle a no subir a Jerusalén, preocupados porque lo amaban. Y yo creo que le decían: hermano Pablo, pues mejor quédate aquí con nosotros, no vayas para allá. Ya viste lo que va a acontecer si tú subes a Jerusalén.
Pero Pablo, más que intimidarse o decir, sí, mejor me quedo aquí, él dijo, no, yo voy, aún así me cueste la vida. Imagínate cómo Pablo veía las cosas, ¿verdad? Él estimaba más el servir y hacer la voluntad de Dios antes que su vida misma. Entonces, cuando tú lees todo esto que te estoy platicando desde el capítulo 21, que fue arrestado, hasta el capítulo 28, te vas a dar cuenta que fue una etapa muy difícil, muy complicada para Pablo. Pero ¿qué es lo que lo mantenía a él firme en el llamado que Dios le había dado? Y vemos que en todo en ese transcurso de la vida de Pablo, en este proceso de ser arrestado, querían matarlo, y cuando ya estaban los judíos yendo sobre de él para matarlo, pues tuvo que intervenir los romanos. De hecho, los romanos prácticamente dice que lo levantaron en vilo para poder llevárselo a prisa y no lo pudiesen matar. Entonces, cuando interviene el ejército romano, vemos entonces que él hace un llamado a compartir su testimonio. Entonces él da testimonio de lo que él estaba haciendo por causa de la visión que tuvo con su encuentro con Jesucristo. Y vemos entonces que todo esto empieza a armar un gran lío porque él da testimonio de que era fariseo, lo que él hizo cuando fue fariseo en contra de los creyentes en aquel tiempo. Y vemos que cuando también los líderes judíos querían matarle, él entonces hace uso de su ciudadanía romana. Entonces, cuando saben que él es romano, los romanos entonces le dan todo el apoyo. Entonces empieza a darse una situación de que sí, que no, que dámelo, que queremos matarlo, pero no, ellos porque era romano, ciudadano romano, no querían soltarlo. Dice, antes de que se le juzgue, inclusive de muerte, tiene que haber un juicio. Y aquí viene todo este proceso. Tiene un encuentro con el gobernador Festo, interviene Félix, interviene el rey Agripa. O sea, una situación, vamos a decirlo así, complicada, pero él confiado, él sabiendo que Dios, inclusive, tú te vas a dar cuenta en estos capítulos que te estoy diciendo que leas, Dios mismo le dice a Pablo, no tengas temor de ir allá, porque es necesario que tú testifiques en Roma. O sea que todo era parte del plan de Dios para su vida. A veces eso es algo que no podemos nosotros entender cuando no recibimos esa visión, esa guianza de parte de Dios para nuestra vida. Para muchos podemos pensar, ay, pero Pablo, si está, si él puede impedir esto, ¿por qué no lo hace? Inclusive los mismos gobernadores romanos decían, pues yo no veo razón para que este hombre muera. O sea, no hay manera de juzgarlo y decir que sea culpable. Y solamente empiezan a intervenir y decir, bueno, es que nada más por cuestiones de su religión es que quieren hacerlo, pero este hombre no amerita la muerte. Entonces, los mismos gobernadores romanos, el rey Agripa, escuchan el testimonio de Pablo y ellos están por acceder o darle el perdón para que siga viviendo. Pero dicen ellos, por cuanto él ha apelado para hablar con el emperador, pues lo tienen que mandar a Roma. Sí, o sea, pudiéndola librar aquí con nosotros, él decidió apelar esto con el emperador en Roma, pues lo tenían que mandar entonces. Entonces ahí vemos toda esta circunstancia que vino sobre la vida de Pablo y vamos a ver, como te decía, cuando tú lees el capítulo 25 y el capítulo 26 de Hechos,
El gobernador Festo intentó ofrecerle a Pablo lo que parecía una salida. Entonces lo que hace Pablo es simplemente rechazarla y él entonces decide que el juicio se lleve ante el emperador allá en Roma. Podemos pensar y decir, bueno, pues si ya Pablo tenía la oportunidad de declarar su situación ante el gobernador y ser libre, ¿por qué él entonces rechazó la salida que le estaban brindando en ese momento? Entonces, vamos a ver lo que dice el versículo 2 y el versículo 3 de Hechos 25. Aquí vemos que la palabra de Dios dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Imagina, aquí lo que está pasando es que el gobernador Festo le dice que vaya a Jerusalén porque él no ve motivo para que esto lo lleve a la muerte. Pero Pablo lo rechaza. ¿Por qué Pablo rechaza esta salida que le está brindando el gobernador? Porque él ciertamente sabía lo que estaba haciendo. Como dice aquí, los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos, ellos estaban planeando, mira, ¿sabes qué? Vamos a pedirle al gobernador Festo que mande a Pablo a Jerusalén, o de Jerusalén que lo mande acá, y en el camino, cuando estén trasladando a Pablo, lo matamos. Esa era la intención de los judíos, inclusive no querían permitir que él llegara a juicio, sino que ellos estaban manipulando toda la circunstancia para decir, mira, vamos a dejar que lo lleven, que lo trasladen, pero en el camino lo matamos. Eso es lo que estaban planeando los judíos. Y más importante aún, vemos que la visión de Dios era muy clara. Recuerda, como yo te mencionaba, cuando tú lees estos capítulos del 21 al 28 de Hechos, te vas a dar cuenta, como ya te mencionaba, que Dios le había dicho, es necesario que testifiques en Roma. Por eso Pablo estaba, vamos a decirlo así, necio para ir a Roma. Él no estaba accediendo a ningún acuerdo con los líderes locales. Él estaba realmente comprometido a cumplir el propósito de Dios en su vida. Entonces, como ya te mencionaba, él estaba muy claro en su visión, en su anhelo y deseo de estar en la voluntad de Dios para testificar en Roma. Vemos entonces que para Pablo el compromiso no era una opción. Todo aquello que estaba viniendo sobre él. Te digo que los gobernadores decían, pues es que no hay razón para que muera este hombre, no hay razón para que lo enjuicie y esto lo lleve a la muerte. Pero pues claro, ellos no entendían lo que Pablo había recibido de parte del Señor. Por eso es que Pablo apeló al César para ir y testificar allá en Roma. Entonces también vemos en Hechos 23:11, ¿sí? Lo que yo te mencionaba, Hechos 23:11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sí? Por eso es bien importante entender que Pablo no estaba haciendo las cosas simplemente por capricho, sino porque él estaba siempre en la voluntad de Dios. Lo más importante para él era hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Por eso aquí, de manera muy clara, en este capítulo 23, versículo 11, vemos cómo el Señor le dice, ten ánimo, pues es necesario que tú testifiques allá en Roma como lo hiciste en Jerusalén. Entonces, en estos capítulos tú vas a encontrar cómo Pablo
tiene oportunidad de dar testimonio de cómo fue su llamado, de cómo fue que el Señor lo trajo y le dio esta visión para cumplir su voluntad. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Como ya te mencionaba hace rato, Festo, el gobernador, ofreció algo conveniente para Pablo, pero vemos que Pablo eligió la convicción de su fe. Y esto es bien importante. A veces como cristianos no podemos permitirnos simplemente tomar lo que es por conveniencia. Tenemos que vivir de acuerdo a nuestra fe, la convicción de nuestra fe. Y aunque era un arreglo fácil para el gobernador Festo, para que esto terminara, porque en estas ciudades donde estaban estos gobernadores, tanto había judíos como gentiles. Y entonces a veces sus decisiones era de que podía quedar bien con los judíos para seguir gobernando sin ningún problema, sin muchos problemas, y es por eso que en un momento dado accedían a las peticiones de los líderes religiosos del judaísmo. ¿Para qué? Para quedar bien. Entonces, aunque él pensaba que esto iba a ser de esa manera, pues se da cuenta que no puede complacer a ellos, especialmente cuando Pablo se declara que es ciudadano romano. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tratan de protegerlo. Entonces, es ahí donde vemos esta circunstancia que aunque Festo, el gobernador, podía ofrecerle algo conveniente de decir, mira, no hay necesidad de llegar a esto, hoy puedes ser libre. Simplemente Pablo no aceptaba lo conveniente, sino eligió la convicción de su fe. Vemos entonces que Pablo había recibido una visión del cielo y no se sometía a los preceptos humanos. Él no estaba para obtener el favor del hombre, sino siempre estar a favor de lo que Dios tenía para su vida. Amén. Entonces vemos que la verdadera obediencia a veces implica rechazar lo que parece un camino más fácil. Así es como nosotros debemos estar viviendo nuestra vida de fe, como en el ejemplo de Pablo. La verdadera obediencia a veces implica rechazar lo que parece un camino más fácil en favor de lo más difícil. Entonces, debemos siempre buscar nosotros estar en el propósito de Dios. Este momento en que podemos nosotros ver qué está pasando, podemos pensar que para Pablo no era algo imprudente, como decir, ¿no? Lo que te acabo de mencionar. Si alguien pudiese haber estado al lado de Pablo, o que si él estuviese ahí con su abogado y escuchaba lo que el gobernador Festo le estaba diciendo, yo creo que el abogado le hubiese dicho, Pablo, tómalo. Es una salida fácil. Arréglatelas ahorita con ellos y ya puedes salir. Pero Pablo no estaba en esa condición de aceptar lo fácil o el precepto humano o lo que el hombre estaba decidiendo para su vida. Él estaba más bien buscando que se cumpliese el propósito de Dios para él. Recuerda, por eso yo te mencionaba en Hechos 23:11, cómo de manera muy clara Dios le dice, ten ánimo, Pablo, porque es necesario que tú vayas a Roma y des testimonio. ¿Sí? Entonces Pablo no quería estar fuera de la voluntad de Dios, que aunque estaba ya el arreglo para que él pudiese ser libre, simplemente accede, no cumplir con esto para ir hasta Roma. Y vemos entonces que cuando llegó todo esto al gobernador Festo, también lo involucra al rey Agripa. El rey Agripa va de visita con el gobernador Festo y el gobernador le dice, oye, fíjate que hay una situación aquí en la ciudad, hay este hombre Pablo, los judíos lo quieren matar, pero he escuchado a este hombre, su testimonio, y no hay razón para que este hombre muera. Y el rey Agripa, pues yo creo que pues, le gustaba el chisme y dijo, a ver, quiero yo escuchar a este hombre.
¿no? Y hace el arreglo el gobernador Festo y se presenta el rey Agripa con su esposa, que además era judía. Entonces Pablo empieza otra vez a dar su testimonio, así como dio testimonio en Jerusalén, otra vez vuelve a dar su testimonio ante el gobernador Festo y el rey Agripa. Y cuando vemos que esta situación se presenta, entonces Pablo, ya cuando está ante el rey Agripa, vemos que también Pablo, hablando con él, le dice: Rey Agripa, yo sé que tú eres un hombre inteligente, lleno de sabiduría. Yo me imagino a Pablo, cuando reconocemos quién era Pablo. Pablo no era un hombre común y corriente, era ciudadano romano, era judío, fue fariseo, o sea que tenía una preparación intelectual, conocedor de las leyes romanas, conocedor de la ley de Dios, y me imagino que ante las autoridades él mismo se representaba y hablaba con ellos. O sea que él no necesitaba de un abogado en términos de ley y todo eso, porque él sabía entonces cómo defenderse. Y vemos que Pablo pues tenía, yo creo, esa presencia, ese carácter de cómo realmente hacer que la gente lo escuchara. De hecho, cuando tú empiezas a ver toda esta situación, que cuando él decide, cuando te digo que los judíos ya lo tenían para matarlo, llegan los romanos, se los quitan, se lo llevan en vilo para llevarlo a la fortaleza, para protegerlo. Pablo le dice: ¿sabes qué? Le dice al tribuno: ¿sabes qué? Déjame hablar con ellos. Y Pablo empieza a hablar en arameo, y cuando lo escuchan hablar, todos los judíos que estaban ahí guardan silencio, más porque estaba hablando en su propio idioma, ¿no? Entonces Pablo tenía esa característica, ese don de ser escuchado. Tenía la preparación, la preparación tanto en la ley de Dios, tanto en la ley del hombre, ¿verdad? Entonces yo creo que siempre era impresionante escucharlo hablar, siempre yo creo que cautivaba a la gente, ¿no? Cuando Pablo hablaba, tenía la educación necesaria para enfrentarse en cualquier situación y arreglárselas por sí mismo, ¿no? Imagínate realmente la calidad de persona que era Pablo, ¿no? Y cómo Dios realmente lo estaba utilizando para dar testimonio. Te digo, lo había hecho con los judíos y también lo estaba haciendo ante las autoridades romanas. Entonces vemos que comenzó Pablo con su reunión con el rey Agripa, y vemos entonces que la manera en que Pablo estaba compartiendo con él, con todos los que estaban ahí presentes, el rey Agripa quedó tan impresionado con Pablo que dice: por poco me persuades a ser cristiano. Imagínate, ¿no? La elocuencia de Pablo al compartir su testimonio ante el rey Agripa, que éste dice: por poco me persuades para ser cristiano. Entonces, vemos qué tan convincente era Pablo en su testimonio, ¿sí? Entonces, vemos, ¿no? Cuando tú lees, te digo, todo esto, cuando sucede esto, Pablo también le contesta y le dice: mira, rey Agripa, ¿no? Él dice: por poquito me convences para que crea, ¿no? En todo lo que estás diciendo y sea cristiano. Y dice Pablo: pues ojalá que por mucho o por poco, no solamente tú, sino que todos los que me estén oyendo creyeren en esto para ser cristianos, ¿sí? Entonces, a pesar de todo esto, Pablo, al exponer su defensa, aún así no estaba decidido a su futuro. Recuerda que estaba ya esa situación de que para los romanos no había eh, ninguna forma de decir que este hombre tenía que morir por lo que estaba pasando,
sino que realmente estaban ellos dispuestos por convicción para que pudiesen llegar a un acuerdo y ser liberado o liberaran a Pablo, ¿verdad? Pero recuerda, ya estaba escrito, aún dicho por el Señor, que él tenía que ir ¿a dónde? A Roma, a testificar ante el emperador de Roma. Vamos a leer lo que dice Hechos 26, 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Imagínate, ya entre ellos, ¿no? El rey Agripa, el gobernador Festo, al escuchar el testimonio de Pablo, hablando ellos entre sí, ¿qué dijeron? Llegaron a esta conclusión: no hay manera de juzgar a este hombre, ni de que vaya a prisión o de que muera. Pero por cuanto él ha pedido ir al César, pues ¿a dónde tienen que llevarlo? Llevarlo allá, ¿verdad? Pero ellos no entendían, no sabían que realmente Pablo estaba yendo allá para cumplir la voluntad de Dios. Imagina qué fuerte estaba la visión que Pablo había recibido sobre su vida, que aún estaba dispuesto a que si le costaba la vida esto, estaba aún dispuesto para llevarlo a cabo. Podemos inclusive decir que con todo esto que estamos viendo hasta aquí, Pablo lo único que estaba haciendo al apelar para ir a Roma, él mismo estaba poniendo los clavos sobre su ataúd. ¿Sí? Él estaba clavando con su testimonio, con su deseo de ir ante el emperador para morir entonces. Por eso vemos que Pablo declara en el versículo 19: Rey Agripa, no fui rebelde o desobediente a la visión celestial. Así es como Pablo estaba terminando su testimonio. O sea, yo en ningún momento, cuando él da su testimonio de cómo es que se le apareció el Señor en el camino a Damasco, bajo esa luz resplandeciente, él y los que estaban con él caen al suelo, queda ciego, como Dios lo manda que vaya con Ananías, el hermano ora por él y recobra la vista, y él va y se purifica, confiesa sus pecados, es bautizado, etcétera, etcétera. Él da testimonio de todo eso, de cómo Dios lo llama entonces para ir y compartir el evangelio tanto a judíos y gentiles. Por eso vemos entonces que Pablo termina dando su testimonio ante las autoridades diciendo: no fui rebelde ante la visión celestial. O sea que en ningún momento él había sido rebelde a la visión que había recibido de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es esa visión a la que no fue rebelde y desobediente? Recuerda que ya te mencionaba cómo vino Pablo a conocer del Señor cuando iba de camino en Damasco. El Señor se le apareció y le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, dice, es a mí a quien persigues, ¿verdad? Entonces él recibe ahí toda la revelación de quién era Jesús y lo que estaba haciendo, porque recuerda que él estaba yendo de camino a Damasco para ir y arrestar a todos los creyentes. De hecho, cuando tú lees el testimonio que está dando Pablo, él dice cómo él daba su testimonio de cómo él, antes de llegar a Cristo, antes de recibir su visión, iba, arrestaba a los cristianos, los encarcelaba y además consentía en su muerte. De hecho, habla y él da testimonio de que él estuvo presente y consintió en la muerte de Esteban. Si recuerdas a Esteban, que él murió apedreado por los judíos,
cuando él estaba testificando. Entonces él fue testigo y él estaba consintiendo la muerte de Esteban. O sea que lo estaban apedreando, lo estaban ahí matando y Pablo estaba de acuerdo con todo eso. Y él da testimonio de todo eso. Entonces, como te mencionaba, él llega a ese punto de decir, ¿sabes qué? Yo en ningún momento he sido rebelde o desobediente a la visión que he recibido. Cuando nosotros hablamos, ¿qué significa no ser rebelde y desobediente? Significa que uno no abandona, uno no se rinde, uno no se desvía, uno no pospone la visión que ha recibido para darla al mundo. ¿Sí? Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos realmente estar enfocados en la visión que hemos recibido? La visión que Dios le ha dado a la iglesia, a Centro Carismático Calvario. Es una visión que no es simplemente para quedarse aquí, sino para ser llevada ¿a dónde? A todo el mundo. El hecho de que cada 6 meses tenemos un compromiso de fe, de misiones para renovar, es para que nosotros podamos llevar a cabo el plan de la visión de Dios de ir y predicar el evangelio a otros lados. Amén. Por eso no queremos ser rebeldes, nos mantenemos firmes en estar renovando y renovando. ¿Por qué? Porque es la visión que Dios nos ha dado. Por eso debemos de mantenernos nosotros firmes. Si no queremos ser rebeldes y no queremos ser desobedientes, entonces no tenemos por qué abandonar, no rendirnos, no desviarnos y no posponer esta visión que Dios nos ha dado para llevarla al mundo. Amén. Debemos de perseverar. Esa siempre ha sido nuestra posición como pastores de la iglesia. Sí, mantenernos firmes en esta visión. No importa la situación que se esté presentando en el mundo. El mundo tiene sus preceptos. El mundo tiene la manera de hacer las cosas, ¿sí o no? Pero Dios nos ha enseñado a hacer las cosas a su manera y tenemos que creerla. Créeme que algo bien difícil que fue para nosotros, especialmente cuando la iglesia iniciaba, especialmente cuando todavía no nos congregábamos, cuando éramos simplemente un grupo en casa, otro grupo en casa, donde llevábamos el discipulado en los hogares de los hermanos que estaban creyendo. Nos mantuvimos firmes la visión de enseñar Fundamentos 1. Y si tú recuerdas ese curso de Fundamentos 1, cuando nosotros llegábamos a la lección, no me acuerdo si es la lección 10, la lección 12, empezábamos a hablar del diezmo, ¿no? Y créeme que para mí el principio fue difícil hablar del diezmo, ¿no? Porque cuando tú conoces a la gente, cuando tú estás con la gente y escuchas su necesidad, ¿no? Y decir, ahora pedirles el diezmo, Señor, o sea, como que no se me hace justo. O sea, si apenas tienen para vivir, ahora quieres que les quitemos el 10%, ¿no? Pero bueno, tu palabra lo dice, tu palabra lo enseña. Y cuando empezamos a tener servicios en domingo, empezábamos entonces a hacer la recolección de diezmos y ofrendas. Entonces, como también lo dice la palabra, muchos daban de lo poco que tenían, ¿sí? Fuese muy poco si tú quieres, pero estaban cumpliendo con Dios, ¿sí? Y cuando entonces empiezas a ver que sí se puede, que cuando la gente pone su fe en el Señor y obedece al Señor, empiezas a ver la bendición de Dios sobre sus vidas, ¿sí? Pero de acuerdo a nuestra visión, llega el momento en que cuando uno va a enseñar ahora acerca del compromiso de fe para misiones, uy, Señor, si apenas están aprendiendo a dar el diezmo, ahora quieres que
pidamos para el compromiso de fe para misiones y enseñarle a la congregación. Das tu diezmo y te comprometes voluntariamente a dar para misiones, o sea, un dinero extra, ¿sí? Entonces, créeme que no fue fácil para la iglesia, para mí en ese momento como pastor de la iglesia, enseñar todo esto, o sea, sacarle más dinero a la gente, ¿no? Porque así lo ve la gente. Pero ¿qué ha pasado desde entonces? Inclusive tú mismo puedes dar testimonio. Aquí no recogemos diezmos y ofrendas. En ningún momento pedimos a los hermanos que pasen el alfolí, ¿verdad?, a su lugar para que den su diezmo y ofrenda, sino que también Dios nos enseñó a no pedir, porque realmente Dios ama al dador alegre. Es Pablo mismo quien enseña y dice: aparta desde antes de que vengas a la congregación, aparta tu diezmo y dalo alegremente, no por necesidad, no por obligación, sino como de corazón, ¿sí o no? Por eso, cuando Dios nos indicó que no recogiéramos diezmos y ofrendas, es porque Él prueba el corazón. El que ha entendido y ama al Señor, ¿qué hace lo primero cuando llega a la iglesia? Da su diezmo, ¿no? Pero ya sabe dónde está el sobre y dónde ponerlo, ¿verdad? Y no estamos checando, o no crean que estoy yo parado y, sí, ¿no? ¿Quién no ha ido? El hermano no ha ido, a ver. Hay que tomar nota de los que sí dan y de los que no dan. No, sabemos que es de corazón, amén. Esperemos que realmente cumplamos dándole a Dios de corazón, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Entonces no nos interesa recoger diezmos, porque a veces la gente se siente presionada. Cuando te ponen la cajita, la bolsita enfrente, te sientes comprometido a sacar, ¿verdad? Porque todos los ojos sobre ti. Y tú dices, ya me están, ¿doy o no doy? ¿Verdad? Entonces, no, Dios, gracias a Dios, nos ha dado la visión de no recoger diezmos y ofrendas, sino todo el que da su diezmo y ofrenda lo hace como de corazón. Y sabemos que Dios le ama y Dios se alegra de todos aquellos que lo hacen de esta manera, ¿verdad? Ha habido ocasiones que cuando llegan visitas y se sorprenden de que en la iglesia no se recogieron diezmos y ofrendas, ¿sí? Inclusive la primera vez que vino nuestro pastor principal de Singapur, al final del servicio, él dijo: Luis, ¿y los diezmos y ofrendas por qué no los recogiste? Y cuando le dijimos, es que Dios nos dijo lo que yo te acabo de enseñar, él se sorprendió, ¿no? Entonces, en verdad, la visión que Dios nos ha dado, hermanos, es para estar siempre en su voluntad. Amén. Aunque otros no lo entiendan, aunque otros no lo acepten, aunque otros lo critiquen, nosotros damos a Dios porque amamos a Dios. Amén. Entonces, vemos que esta visión que Pablo tenía era el enfoque de su vida. Sí, Pablo vivía para esta visión que había recibido. Era lo máximo para su vida. Por eso vemos que en Filipenses 3, versículo 13 y 14, aquí Pablo lo declara. Filipenses 3, 13, 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta era la convicción de Pablo. La fe de Pablo no era simplemente creer en Dios,
sino obedecer a Dios en todo, al grado como ya lo acabamos de leer, ¿no? Él le dice a la iglesia: hermanos, yo mismo no pretendo ya haber alcanzado el nivel, el propósito de Dios para mi vida, sino que una cosa hago: me olvido de todo lo que ha pasado, todo queda atrás, pero me extiendo hacia lo que está por delante. Él prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en esta parte que te estoy compartiendo de Hechos, vemos que él está realmente llegando a ese cumplimiento del llamamiento de Dios para su vida. ¿Qué era esta visión para Pablo? Era pasión. Era, podemos decir, una obsesión en su vida. Él estaba obsesionado porque el plan de Dios se llevase a cabo en todo lugar. Por eso nada le impedía estar en la voluntad de Dios, ¿no? Como te mencionaba, cuando llegó el profeta Agabo, cuando estaba ahí de visita con Felipe, el evangelista, y sus hijas profetizas, y llegó este profeta, agarró su cinturón, se amarró pies y manos: al dueño de este cinturón le van a hacer esto en Jerusalén. Y él no se acobardó, él no se echó para atrás, él vio la oportunidad de estar en donde, en la voluntad de Dios. Por eso no podemos simplemente rechazar las dificultades, los problemas. Hay que enfrentarlas ¿cómo? En fe, creyéndole ¿a quién? A Dios, amén. Porque es la manera en cómo vamos a ver siempre la respuesta de Dios para nuestra vida. Por eso vemos que esta visión para Pablo era una pasión, una obsesión sobre su vida, una determinación, una búsqueda, un destino para, para sí mismo, para cumplir el propósito de Dios en su vida. Vemos que Pablo lo declaró alto y claro: no puedo, no quiero y no debo apartarme de ella. ¿Sí? Yo creo que veía esta visión de esta manera. Él no podía, él no quería y sabía que no debía apartarse de ella. Entonces vemos que aún así, si esta visión lo llevaba a seguir viviendo, o si era necesario morir por ella, él estaba dispuesto. Amén. No podemos simplemente atemorizarnos ante las circunstancias. Ante todo, debemos creerle a Dios. Vemos que la visión debe ser pasión. Amén. Debe ser una obsesión santa, que así como a veces anhelamos y deseamos las cosas del mundo y queremos hacer hasta lo imposible por conseguirlo y lo logramos, que así sea la visión que Dios nos ha dado para llevarla a cabo. Ser determinados para poder lograrla. Que sea para nosotros un destino. ¿Sí? Nuestro destino que Dios nos ha marcado. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender cómo una visión puede llevarnos al grado inclusive de perder la vida, pues pensemos en este gran ejemplo de la vida de Pablo. Amén. No tengamos temor. Yo no sé cuál sea a veces la circunstancia, la necesidad por la cual tú estés pasando. Yo no sé cuáles sean las dificultades, los desafíos que se estén presentando en tu vida. Tenemos que creerle a Dios. Amén. Ser parte del plan y propósito que Dios tiene para estos tiempos. ¿Sí? Seamos apasionados por lo que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Yo te voy a pedir que en verdad esta palabra pueda ayudarnos a enfocarnos o a reenfocarnos. Dios me está poniendo en el corazón de que la iglesia debe perseverar en medio de toda prueba, en medio de toda circunstancia. No importa lo que el mundo piense, no importa lo que esté pasando en el mundo. Nosotros estamos llamados para ser fieles y comprometidos con el Señor.
venga lo que venga. Si estás por dudar o si estabas dudando en lo que es ser cristiano y estar con Dios, tomemos el ejemplo de Pablo. Amén. Y sigamos perseverando en el llamamiento y en la visión que Dios nos ha dado. Aleluya, Señor. Padre Santo, bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre. Damos gracias, Dios eterno, por este tiempo. Doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, bendito Dios, porque hemos recibido un llamado de lo alto. Un llamado, bendito Dios, que nos lleva a perseverar, sin importar lo que esté pasando, sin importar lo que pueda venir, Señor. Sabemos que tenemos a un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo da, Señor. Y hoy estamos delante de ti, Señor, dispuestos para ir más allá de lo que hemos pensado, Señor. Hoy es el tiempo, bendito Padre, en que decidimos levantarnos en fe. Damos gracias por la vida de Pablo. Gracias por su testimonio. Gracias, bendito Dios, porque Él nos da el ánimo de seguir perseverando, sin importar cuál sea nuestra circunstancia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu esté tocando cada corazón, Señor. Que cada uno entienda, Señor, que las cosas pasan por alguna razón. Aunque estemos sufriendo, aunque haya necesidad, Señor, queremos seguir siendo parte de la visión que has dado a nuestra iglesia, Señor. Te alabamos y te exaltamos al único Dios vivo y verdadero. Gracias, Dios, por la confianza que podemos tener en ti, Señor. Sí, vamos a declararlo a través de este cántico. Dile: mi primer amor, mi primer amor, eres tú, Señor. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor, mi primer amor, eres tú, Jesús. Anhela agradar. Dile: quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí, y no Sí, Señor. Mi alma anhela agradarte. Es nuestro anhelo, Padre. Mi primer amor, Sí, mi Dios. eres tú, Señor. Así lo declaramos, Padre. Mi alma anhela agradarte. Díselo al Señor. Y no
Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser fiel. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino Sí, Señor. Sí, Dios. Sí, Señor, te alabamos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, Señor. Amén, Padre.